Adán pecó, ya Jesús existía. Sí. Santo. Cuando Adán cometió lo que cometió, ya Dios tenía a Jesús. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno peca en la presencia, ya Dios tiene a uno para restaurar. Wow. Porque cuando uno hace que el pueblo peque, ya Dios levanta a otro para volver a conectar al pueblo. Porque así como Adán pecó en aquel principio, y por cuanto Adán pecó, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando vino Jesús, Mío. cuando vino uno que andaba conforme al corazón de Dios, que obedecía a Dios, que se dejaba guiar por Dios, entonces ahora lo que fue desconectado por el pecado volvió a ser conectado por uno que murió. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano, el que está caído está siendo levantado. Y como siempre, tratamos de traerle a alguien que tenga una palabra de restauración, una palabra de bendición, una palabra de unción, que bendiga tu casa, bendiga tu familia, bendiga tu ministerio, tu empresa, todo lo que tú representas en el Señor. Aquí tenemos una ungida, una evangelista de fuego. Ya puede presentarse a la audiencia. Amén, gloria al Señor. Mi nombre es Hanny Zavala. Para la gloria del Señor, instrumento de Él, para honra y gloria de su nombre. Aquí su amiga y hermana, Hanny Zavala. Y nada. Amén, amén, amén. Ya ustedes escucharon, pero como siempre nunca estamos solos, nunca estamos acompañados de un profeta, un ungido, un hombre de Dios, nuestro hermano profeta Christopher Aquino. Amén. Dios bendiga a esa gente linda, hermosa que están sintonizando. De verdad que sí, me siento más que contento. Quiero bendecir tu familia, tu ministerio, tu hogar, en el nombre de Jesús. Así que prepárate, tenemos una guerra por segunda vez. Así que abróchate los cinturones, que aquí se va a correr. Dios mío, fuego. Santo, gloria al Señor. Vamos de inmediato a la palabra en Primera de Samuel, su capítulo 2, verso 33, gloria al Señor, en adelante. Y se lee en el nombre de Jesús. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Gloria al Señor. Traemos, gloria al Señor, como tema, Dios limpia su altar. Wow. Dios limpia su altar. Y aquí cuando leemos la palabra nos encontramos con la historia de los hijos de Elí, hombres que eran sacerdotes, que ministraban en la presencia del Señor. Sin embargo, dice la palabra que eran hombres que no conocían a Dios. Wow. Eran hombres que no tenían intimidad con Dios. Eran llamados sacerdotes, pero sacerdotes porque solamente venían por costumbre. Wow. Sí. Porque eran sacerdotes, porque su papá era sacerdote y por ende a ellos les correspondía también ministrar como sacerdote. Wow. Sin embargo, eran gente que no conocían a Dios. Y cuando el Señor me daba esto y me ministraba que Él va a limpiar su altar. Ay. Porque como los hijos de Elí, óyeme, Señor, como que voy a entrar fuerte. Suéltalo. Hay gente que están ministrando en los altares y en vez de ministrar a Dios lo están ensuciando. Dios mío. Ay. Lo que están ensuciando el altar de Dios. Dice la palabra que los hijos de Elí tenían mala fama en todo el pueblo. Wow. Todo el mundo sabía lo que los hijos de Elí estaban haciendo. Dice la palabra que ellos se enamoraban a las muchachas que estaban por ahí por el tabernáculo, porque eran gente que estando en el templo no tenían temor de Dios. Dios mío. Y el templo de Dios, el altar de Dios se respeta. Sí. El altar de Dios se respeta donde quiera que esté.
Santo. Y por eso el Señor me ministraba que Él va a limpiar su altar. Porque hay ministros que están ministrando, pero conforme a su corazón. Ay. Hay ministros que están en el altar, santo eres Jesús. Wow, suéltala. Haciendo solamente lo que ellos quieren hacer y no haciendo la voluntad de Dios. Dios mío. Santo. Y dice la palabra que Dios es un Dios celoso con lo de Él. Sí. El Señor no comparte su gloria. No. Mm. Wow. Sin embargo, hay gente que en los altares quiere cogerse la gloria. Santo. Hay gente que no solamente quiere ministrar en el altar, ellos quieren cogerse el altar. Dios mío. No, porque en el altar se va a adorar a Dios y ellos quieren ser adorados en el altar. Dios mío. Y es necesario que Dios empiece a limpiar el altar para levantar gente. Gloria. Santo. Gente que anden conforme a su corazón. Gente que ministre no porque quiera ser visto. Gente que ministre conforme a lo que Dios quiere ministrar. Por eso este es un tiempo donde Dios ha de limpiar su altar. Sí. Wow. Porque en el altar de Dios no se juega. Ja. Hay ministros que están ministrando. Bueno, señor. Suéltala. Hay gente que está ministrando y piensan como que Dios se la va a dejar pasar. ¿Cómo? Como que se la va a dejar tranquilo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el humano se ha basado en vivir conforme a la gracia. Dios mío, explica eso. Tú sabes que por cuanto la gracia vino, Dios hizo que el hombre volviera. Sí. Y por la gracia Jesús intercede por nosotros. Wow. Entonces hay gente que quiere estar pecando deliberadamente, atento a que por la gracia van a ser Sí. perdonados. Dios. Porque se han olvidado que en el Antiguo Testamento había un Dios que era fuego consumidor. Porque se estaban olvidando que en el Antiguo Testamento había uno que desde que llevaban un fuego extraño al altar lo consumían. Dios mío. Cuando vamos a la historia de los hijos de Aarón, dice la palabra que ellos pusieron un fuego extraño en el altar. Dios no lo pensó 2 veces, lo consumió. Wow. Y hay gente con fuegos extraños en el altar. Dios mío. Hay gente ministrando con fuego que no es el de Dios en el altar. ¿Cómo? Hay gente que están ministrando y no es Dios que está operando. Dios mío. Porque hay gente que se está jugando en el altar. Uf. ¿Sabes? Dios mío, Padre, mi alma te adora. Suéltala. Hay gente que está ministrando en el altar y lo que está ministrando es adivinación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando vamos a Ezequiel, la palabra habla de los profetas que andaban en pos de su propio espíritu. Profetas que andaban profetizando conforme a su corazón. Y dice la palabra que era tanto lo que ellos hacían que aún profetizando de su propio corazón esperaban a que Dios cumpliera la palabra de su boca. Dios. Y sabe que lo que pasa que cuando uno está jugando en el altar, no solamente empieza a hablar por sí mismo, sino que Satanás toma posesión de ellos y le envía un espíritu de adivinación, Sí, wow. le envía un espíritu de mentira para que ellos en el altar empiecen a ministrar adivinación. Wow. Porque el que está en el altar ministra de lo que tiene. El que se para en un altar da de lo que tiene. Wow, Por wow. eso el hombre de Dios tiene que buscar discernimiento y entender que no todo el mundo está capacitado para ponerle la mano. Santo. ¿Sabe? Porque así como Pablo dice la palabra, hablando con Timoteo, que Timoteo recibió el don del Espíritu por medio de las manos de Pablo. Entonces, así como Timoteo recibió el don del Espíritu por medio de las manos de Pablo, ¿qué me dice a mí? Que un hombre no puede recibir espíritus inmundos por medio de la mano de uno que está sucio. Sí. Dios mío. Por medio de la mano de uno que está ministrando sucio en el altar. Ay. Que está haciendo las cosas suciamente. Dios mío. Y así se escucha feo realmente, Sí, pero sí. es una realidad. Y por eso el Señor está diciendo que Él se está cansando de gente que está ministrando en el altar sin portar presencia. Wow, wow. Que está en el altar, que se paran en el altar, pero solamente para lucrarse de eso. Wow. Porque hay gente que no ministra para agradar a Dios. ¿Cómo? Hay gente que no ministra para eso. Hay gente que ministra para que el hombre vea. Para que el hombre diga. Pero tú sabes que me encanta de Dios. ¿El qué? Que cuando Dios corta, Dios no corta para dejarlo así. Dios levanta a otro. Wow, repite eso. Suéltala. Dios levanta a otro. Cuando, aquí dice la palabra que cuando los hijos de Eli, Dios lo cortó, pero ya Dios tenía un Samuel preparado. Dios mío. Porque Dios nunca deja su altar vacío. Su altar siempre tendrá uno que ministre. Y cuando uno se desvía del camino de Dios, Dios lo quita, pero no para dejar el altar solo. Dios levanta a uno. Sí. Y es necesario que gente se prepare para que diga, yo voy a ser un Samuel, que Dios me va a levantar para ministrar en su altar. Santo. Yo voy a ser un Samuel, que el Señor me va a levantar para que lo que Él corte, que están Wow. haciendo las cosas mal, que pueda decir, yo me sustituiré
enamoré de uno que va a andar conforme a mi voluntad, Sí. que va a andar conforme a mi corazón, que va a andar conforme a lo que yo diga, que mi presencia estará con ellos Dios todos mío. los días. Pero es necesario que haya un altar, que haya un Samuel que se presente Sí. delante de la Dios presencia. Es necesario que haya un Samuel que todos los días tenga la intimidad con el Padre, que diga: Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero aquí yo estoy para que tú lo hagas. Dios Yo mío. no sé lo que tú vas a hacer, pero heme aquí. Santo. Porque cada vez que Dios quitaba a uno del altar, ya él tenía otro preparado. Wow. Cuando cortó a los hijos de Eli, ya él tenía a Samuel. Sí. Santo. Cuando Saúl pecó, ya Dios tenía a David. Wow, wow. Cuando Saúl desobedeció a Dios, que Dios desechó a Saúl, antes de que Saúl fuese desechado, ya David existía. Dios mío. Antes de que Dios cortara a Saúl, ya David estaba pastoreando ovejas. Dios mío. Ya David estaba haciendo una función específica en el secreto. Por eso es necesario que el hombre entienda el poder de estar en el secreto. Porque mientras el hombre no conocía a David, pero había uno que ya tenía a David en la mira. Wow. Ya había uno que decía: espérate, aquí hay uno que está haciendo la cosa mal, pero este yo lo levantaré para que ande conforme a mi corazón. Santo. Porque Dios quita, pero también pone. Porque Dios limpia su altar para que se levante uno que ande conforme a su corazón. Sí. Y sabe que algo que me impresiona de esto, y es que cada vez que uno peca en el altar, Dios levanta a uno que se santifique para él. Wow. Cada vez que hay uno que hace que el pueblo se desenfoque, Él siempre levanta a uno para volver a enfocar. Sí. Y cuando el Señor me ministraba esto, dice la palabra que por uno entró el pecado. Sí. Wow. Por uno muchos pecaron. Sí. Pero dice la palabra que por uno muchos más serán salvos. Wow. Wow. Antes, óyeme, cuando Adán pecó, ya Jesús existía. Sí. Santo. Cuando Adán cometió lo que cometió, ya Dios tenía a Jesús. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno peca en la presencia, ya Dios tiene a uno para restaurar. Wow. Porque cuando uno hace que el pueblo peque, ya Dios levanta a otro para volver a conectar al pueblo. Porque así como Adán pecó en aquel principio, y por cuanto Adán pecó, todos estamos destituidos Sí. de la gloria de Dios. Pero cuando vino Jesús, Dios mío. cuando vino uno que andaba conforme al corazón de Dios, que obedecía a Dios, que se dejaba guiar por Dios, entonces ahora lo que fue desconectado por Sí, el pecado, sí. volvió a ser conectado por uno que murió. Wow. Porque Jesús vino para restaurar lo que Adán hubiese destruido. Sí. Porque Jesús vino a conectar lo que por el pecado se hubiese desconectado. Guau, guau, guau. Y por eso el Señor está diciendo: es necesario que se levante gente que de verdad quiera buscar mi presencia. Dios mío. Porque Él va a empezar a quitar. Dice la palabra que el hacha está puesta y que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Dios mío. Porque el problema es que nos hemos enfocado solamente en predicar un Dios de amor, y ciertamente Sí. Dios es Santo. amor, pero Dios no deja pasar por alto uno que solamente esté jugando en Dios su altar. Santo. Uno que solamente esté haciendo las cosas por hacerle en el altar. Wow. Por eso es necesario que se levante gente de intimidad. Se levanta. Por eso es necesario que se levante Santo gente que diga: Dios. Señor, yo te voy a obedecer por encima de todo. Amén. Porque cuando tú cortas, Santo. Uf. no cortas solamente por decir que cortaste. Dios mío. Saúl no se pudo arrepentir. Ay, ay, ay. Los hijos de Eli no se pudieron arrepentir. No me da tiempo. No le dio tiempo. Porque cuando Dios corta da oportunidades antes de cortar. Sí. Santo. Dios primero manda el aviso. Dios cada vez que iba a mandar algo sobre un pueblo, primero utilizaba a los profetas y le decía lo que venía. Wow. Porque Dios nunca hace algo sin antes decírselo a sus siervos los profetas. Sí. Dios nunca hace algo sin hacérselo entender al pueblo. Por eso es que cuando Dios iba a destruir a Nínive, mandó a Jonás a que avisara a Nínive que Dios lo iba a destruir. Y dice la palabra que por cuanto Nínive se arrepintió, Sí. Dios tuvo misericordia de Nínive. Wow. Porque Dios, antes de hacer algo, lo da a conocer. Santo. Y por eso hay gente que este es el momento que Dios le está diciendo a gente que lo que está jugando en el altar: alíñate. Dios mío. Busca mi presencia, límpiate delante de mí, que por medio de mi sangre que Jesús derramó tú serás limpio. Pero es necesario que empieces a buscar mi presencia. Santo. Es necesario que te niegues a ti para que empieces a hacer lo que yo quiero Wow. que tú hagas. Dios mío. Porque hay gente ministrando en el altar, pero están ministrando conforme a su voluntad. Hay gente que no está cargando la cruz de Cristo. Hay gente que no está cargando lo que Dios quiere que ellos Wow. carguen, sino que están cargando lo de ellos. Ay. Sí.
haciendo las cosas que ellos quieren hacer. Y por eso el Señor está diciendo, es que voy a limpiar mi altar, para que todo aquel que no esté haciendo lo que yo quiero que haga, mi alma te adora, Jesús. Porque Dios lo que quiere es gente genuina en el altar. Dios mío. Gente que verdaderamente lo ame. Gente que verdaderamente lo busque. Gente que verdaderamente se niegue a sí mismo para obedecerlo. Wow. Y el problema es que por falta de discernimiento nos hemos estado dejando engañar. Sí, santo. Pensando que todo el que está en un altar proviene de Dios. Pensando que todo el que se sube en un púlpito está usado por Dios. Pensando que todo el que ministra de parte de Dios. ¿Sabe por qué hay mucha gente en el pueblo de Dios que está atado? ¿Por qué? Porque se dejaron imponer la mano de gente con espíritus inmundos. Porque hemos estado dejando subir en el altar gente que no tienen a Dios. Pastores sin discernimiento que solamente suben porque se escucha bonito. Aquí no es que se escuche bonito, aquí es que porte presencia. Aquí no es que hable bonito, aquí es uno que verdaderamente busque a Dios. Porque aquel que está jugando en el altar, el Señor lo corta. Dios mío. Un tiempo, recuerdo que cuando me levanté temprano, el Señor me ministró fuertemente. Hubo algo en mi espíritu donde yo decía que yo no juego a ser cristiana. Porque Satanás no juega a ser Satanás y anda como león rugiente buscando a qué devorar. Entonces uno que cree a ser cristiano pero no lo es, Satanás lo devora. Pero ¿sabes también qué dije? Pero tampoco juego a ser ministra. Dios mío. Santo. Porque Dios no juega a ser Dios. Wow. Dios no juega a ser Dios. Así como Satanás no juega a ser Satanás. Satanás no juega a devorar a alguien. Así tampoco Dios juega a ser Dios. Dios no juega a tener a gente en el altar solamente por tenerlo. Y dice la palabra que Él es fuego consumidor, que Él consume todo lo impuro delante de su altar. ¿Sabe qué me ministró fuertemente? Que en Corintios, Pablo hablando, dice que Él puso el que Dios le permitió a Él por gracia, como perito arquitecto, poner el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Pero cada quien mire cómo sobreedifica. ¿Y quién es el fundamento? Jesús. Y hay gente que han cambiado el fundamento. Que ahora su fundamento no es Jesús, su fundamento es ellos. Y cuando en el altar se cambia el fundamento de Cristo por el fundamento de ellos, Dios dice, espérate, porque este es mi altar y en mi altar se hace lo que yo digo. En mi altar se hace lo que yo quiero que se haga. En mi altar el hombre no viene a buscar gloria, el hombre viene a darme gloria. Entonces cuando el hombre empieza a querer coger lo que no le corresponde, Dios dice, espérate, porque todo árbol que no lleve fruto será cortado. Entonces, cuando hablando Pablo en Corintios dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Dice que uno van a edificar con plata, otro con piedra preciosa, otro con oro. Pero también dice que otros edificarán con madera, que en otras versiones dice con paja y con hierba seca. ¿Y sabe qué es lo que me impresiona? Que en Proverbios dice que el oro se prueba con el fuego. Que la plata se prueba con el fuego. Que la piedra preciosa en el fuego se purifica. Dios mío. Pero una madera con fuego se consume. La paja en el fuego se consume. La hierba seca en el fuego se consume. Por eso dice la palabra que cuando venga el fuego probará lo que cada uno hizo. Santo. Lo que cada uno hizo en el altar. Lo que cada uno edificó sobre el fundamento que era Jesús. Y cuando tú edificas algo fuera del fundamento de Cristo, cuando viene el fuego lo consume. Cuando viene el fuego lo quema. Porque el fuego viene para dos cosas. O consume o purifica. O consume o purifica. Ahora bien, va a consumir dos cosas. Porque el fuego venía para consumir el holocausto y era agradable a Dios. Pero también venía para consumir, para quebrar, para quitar, para deshacer. Entonces aquí estamos hablando del fuego que viene o para purificar o para consumir. Entonces cuando el fuego viene y hay uno que edificó con oro, el oro se purifica. Cuando hay uno que edificó con plata, cuando viene el fuego, la plata se purifica. Cuando uno edificó con piedra preciosa, cuando viene el fuego, la purifica. Pero si uno edificó con madera, si uno edificó con paja, si uno edificó con hierbas secas, el fuego la va a consumir. Y dice la palabra que lo que edificó, el fuego lo consumiere. Ese que edificó con esos materiales se salvará como aquel que escapa del fuego. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros edificamos cosas van en el altar, el fuego lo consume. ¿Sabe algo, Guerrero? Yo conecto con lo que tú estás diciendo. Y tú estás hablando como que Dios corta en el altar. Y yo quiero limpieza.
Y yo entiendo que en este tiempo el Señor quiere más limpieza que muchos ministros. Porque a la gente se le hace fácilmente vestir bien, pero no se le hace fácil limpiarse. Sí. Y yo entiendo que Dios es un Dios de orden y de disciplina. Recuerden un escenario donde Ananías y Zafira tenían que vender una heredad. Ellos hablaron a los discípulos, cuando la vendan, iban a dar algo para la iglesia. Dice que en aquel tiempo estaban unidos en un sentir. Pero de repente dice que fueron y vendieron la heredad. ¿Saben lo que ellos hicieron? Ellos se confabularon. Y dijeron, no, vamos a decir que la vendimos en tanto para engañar. Porque hay gente que tiene licencia para pecar y hablar mentira en el altar. Santo. Y yo entiendo que el Dios de los cielos te está mirando. Hay gente que está, hay gente que está muy confundido con la gracia. Porque piensa que estamos en el tiempo de la gracia. Dios no puede eliminar a nadie en el altar. Y la gente está muy confundida. Dios está normal en el cielo. Y yo entiendo que Dios está irado en este tiempo. Porque hay muchos Ananías y Zafira que peca simplemente por pecar. Sí. Hay gente que habla mentira. Al fornicario le pone disciplina, al mentiroso ¿para cuándo? Hay que chimea, no le pone disciplina. Porque comete un adulterio, de una vez le pone disciplina. Ay. Y yo entiendo que la gente está actuando mal. El líder está actuando mal en este tiempo. En vez de poner limpieza, el nana se metió en el altar. El nana se mueve. Nadie dice nada. Fulano está en pecado. No importa, sube. Ay. Entonces el Señor va a cortar mucha gente. Adoradores, profetas, evangelistas, que están muy confundidos, que estamos en el tiempo de la gracia. Dios te va a eliminar. El Señor estaba irado porque él sabía que los hijos estaban muy desordenados. Los hijos pecaban, hacían lo que quisieran en el templo. Y yo entiendo que el templo es sagrado. Amén. Y hay gente que en aquel tiempo se usaba un arca. Ahora el arca eres tú. Santo. Y Dios no puede habitar dentro de un arca que esté sucio. Dios es un Dios celoso. Y yo entiendo que el Espíritu Santo no puede morar en templos sucios. Hay gente que está muy sucio, por eso Dios no mora dentro de ellos. Y yo entiendo que el altar no se le puede a los hijos de Eli. Porque están corrompiendo un pueblo sagrado. Entonces, Señor, va a hacer limpieza, Venancio. ¿Cómo así? Sí. Porque va a venir un tiempo. Va a venir un tiempo donde el Señor va a comenzar a eliminar. Donde el Señor va a cortar los altares. Si no se arrepiente y se ordenan, el Señor lo va a cortar. Porque el Señor le da señal para que se arrepienta. Y ellos siguen pecando todavía. Dice, no importa, pequé hoy, me arrepiento mañana. Y la gente está, me arrepiento, me arrepiento. Te van a agarrar un día y te van a cortar. Para que entiendas que Dios no está relajando. Pero escucha esto. Es que el Señor está hablando en este tiempo que se consagre en el altar. Dios mío. Nadie podía ministrar en aquel entonces si no estaba consagrado. Dios habla con Aarón. Aarón, conságrame a tus hijos. Lo que Dios está diciendo, antes de tú hablar de un Dios vivo y tan precioso, conságrate la boca primero. Porque hay gente que quizás no pega con el vestuario, por la boca la tienen contaminada. Y están hablando de un Dios sagrado y limpio y tienen la boca sucia. Porque hay gente que habla bonito, quizás en la iglesia, un buen léxico, pero en su casa dicen demasiado disparate. Hablan mentira, dicen malas palabras. Y yo entiendo que tu boca está contaminada. Y el problema es que nadie quiere hablar. Santo eres. Nadie quiere hablar. La gente se queda callado. Y los profetas en este tiempo tienen problemas. ¿Cómo es posible teniendo la visión, predicando, ven el pecado y se confabula? Porque hay gente que está detrás de los hombres y no están detrás de la obediencia que Dios quiere en el pueblo. Un pueblo que no tenga profecía se va a desenfrenar. Y mientras tú no hables, seguirán los hijos de Eli haciendo lo que ellos quieran. Los hijos de Eli, hasta que tú no lo quebrantes y le digas la verdad, no se van a ordenar. Y yo entiendo que el Señor necesita un profeta, no que sea fino, sino que tenga carácter. Hasta que no te ordene, Dios no puede limpiar. Dios mío, fluye. Y hablando de eso, tú sabes que la palabra nos dice que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Porque hay gente que ministra en el altar haciendo creer una cosa, pero por fuera son otras. Porque dice la palabra que son como sepulcros blanqueados, que por fuera apariencia lindo también. Y habla de la gente que por fuera tienen apariencia de piedad, pero por dentro.
gente que por fuera se ven bonitos, Sí. gente que piensa que porque tienen una buena vestimenta realmente tienen a Dios Digo, adentro. wow. Pero sabes, yo conozco a un Dios que es más que vestimenta. Wow. Yo conozco a un Dios que es más que lo que se ve. Yo conozco a un Dios que trabaja con lo interno. Yo conozco a un Dios que antes de purificarlo de afuera, Santo. Dios mío. purifica lo dentro. Wow. Purifica lo que está dentro. Por eso Dios tiene que lavar al hombre, purificar al hombre, para que cuando el hombre esté en el altar, porque Sí. el hombre no da de lo que se ve, el hombre da de lo que tiene. Santo. Vuéltala. El hombre da de lo que tiene. Entonces, por eso es que estamos dejándonos engañar. Porque por fuera pensamos que tienen a Dios, pero por dentro no lo tienen. Dios Y mío. el hombre no da de lo que se ve. Ay. El hombre da de lo que tiene. Por eso dice la palabra que lo que mata no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Sí. Entonces el problema no es lo que tal vez nosotros estamos diciendo, sino lo que está saliendo. Dios mío. Porque hay gente que en el altar están ministrando maldiciones. ¿Cómo? Hay gente que en el altar están embollando las maldiciones por bendiciones. Gente ministrando mensajes diabólicos en el altar, pero nadie dice nada. Wow. Hay gente, pero nadie pasión, dice nada de eso, porque solamente para mantenerse callado, para no decir lo que Dios quiere que Dios diga. Por mío. eso Dios tiene que decir, es que yo me voy a hacer de uno que va a andar en mi presencia, Dios mío. que va a tener un corazón conforme al mío. Por eso Dios tuvo que eliminar a los hijos de Eli y levantar un Samuel. Sí. Dios mío. Dios tuvo que levantar a un Samuel. Y sabes que hablando ahí mismito en Corintios dice, porque todos ustedes son el templo. Wow. Y todo el que quiera destruir el templo, yo lo destruiré a él. Ay. Todo el que quiera destruir mi templo, yo lo destruiré a él. Eso es hablando Pablo en Corintios, hablando ahí mismo del fundamento. ¿Sabe por qué? Porque el templo de Dios somos la iglesia, somos todos Dios juntos. mío. Y si hay uno que quiere destruir el templo, Dios lo destruye a él. Y sabe algo que me impresiona cuando Christopher decía sobre la gracia, algo que se me reveló a mí en Hebreos, que dice que los sacerdotes en aquellos tiempos entraban una vez al año Sí. para ofrecer holocausto y sacrificio para el perdón del pecado del pueblo. Sí. Pero ahí Pablo dice que ellos ofrecían perdón por los pecados de ignorancia. Ay. La palabra no dice que ellos ofrecían holocausto por el pecado que ellos hacían por iniquidad. Dice que ellos ofrecían holocausto de ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia, estamos hablando de pecados inconscientes Sí. que el hombre hace que sin ni siquiera saber que lo hizo. Entonces dice la palabra que ahora Jesús vino como el sumo sacerdote y que Jesús es ahora quien vela por nosotros delante de la presencia. Sí. Wow. Entonces hay gente que ahora quiere pecar deliberadamente, atento a que Jesús es el que está velando por nosotros. Sí. Pero ¿qué dice en Primera de Juan? Dios Que mío. procure no pecar. Y si alguno pecare, abogados tenemos Dios. para con el Padre. Pero hay gente que ellos dicen, no, porque somos pecadores. Pecador es aquel que peca deliberadamente. Dios mío. Nosotros somos unos que fuimos lavados por Cristo Wow. y como humanos podemos pecar. Sí. Pero no me digas pecador Santo. cuando ya Cristo me sanó. Dios No mío. me digas pecador cuando Cristo me lavó. Porque humanamente podemos cometer un error, pero pecador es aquel que deliberadamente peca. Peca. Uf. Wow. Y hay gente dentro de la iglesia llamándose pecadores, porque no han entendido el significado de un pecador. Ay. ¿Cómo tú me dices a mí que un cristiano es pecador cuando el pecador es el que peca deliberadamente? Dios Peca mío. queriendo y no queriendo. Wow. Entonces ahí la palabra dice, y si alguno pecare, o sea, Juan hablando, y si en dado caso ustedes pecan, Sí. abogado tienen, pero bien especifica, si pecan. O sea que mientras de ustedes dependa, no pequen. Sí. Pero hay gente ministrando en el altar en pecado, sabiendo que están en pecado, Wow. porque Dios se han mío. querido agarrar de la gracia. Entonces yo me doy cuenta que Jesús vino a hacer lo que hacían los sacerdotes antes. Y así como los sacerdotes ofrecían holocausto para el pecado, para el perdón de los pecados Sí. de ignorancia del pueblo, así Jesús también intercede por nosotros por el perdón del pecado de Ay. por el perdón de nuestros pecados e ignorancia. Wow. Sí. Porque dice la palabra que para el que peca conociendo la verdad ya no hay sacrificio Dios para mío. él. Porque Jesús no intercede por pecados de iniquidad. Wow. Los pecados de iniquidad son los que el hombre comete constantemente sabiendo que lo está cometiendo. Lo comete y lo comete y lo comete y lo comete. Entonces la palabra dice que para aquel que se le fue revelado,
la verdad, y aún así peca, para este ya no hay sacrificio. ¿Por qué? Porque conociendo pecó. Wow. Y hay gente que en el altar, sabiendo que están pecando, siguen ministrando. Wow. Porque Wow. hay gente que prefieren que el hombre lo siga aplaudiendo antes de ir a arrepentirse. Dios Porque mío. hay gente en el altar que antes de arrepentirse a Dios, mejor prefiere que el hombre lo siga aplaudiendo. Entonces Dios le está diciendo, sabe que estás en pecado, éntrate en mi intimidad, Dios mío. permite que yo te lave, y cuando yo te lave, vuelve y ministra. Dios mío. Pero hay gente que aún estando sucio quieren ensuciar el altar. Wow. Por eso el Señor me dio este tema, que Él limpia su altar. Porque nada que venga a ensuciar lo que Él ya limpió va a permanecer. Porque nada que venga a querer levantar lo que Dios no ha levantado permanecerá. Wow. Porque todo lo que es levantado por el hombre sin dirección de Dios en un momento tiene que caer. Dios mío. Porque no permanece lo que el hombre levanta por fuerza humana. No permanece lo que el hombre levanta por su propio poder, Santo. por su propia fuerza, porque lo que el hombre hace es vano. Sí. Todo lo que el hombre hace pasa, pero lo de Dios permanece para siempre. Wow. Un ministro que ministre conforme al corazón de Dios no será cortado. Wow. Un ministro que ministre conforme a lo que Dios le dice que esté ministrando, Dios nunca lo va a quitar, Santo. sino que ministrará todos los días de su vida delante de la presencia. santo. Pero cuando hay uno que ministra en el altar del Señor en pecado, Él lo corta. Wow. Porque Dios lo que quiere es limpiar su altar. Gente que deje de jugar en su altar. Gente que solamente quiera lucrarse de su altar. Gente que solamente quiera estar haciendo las cosas para recibir la alabanza del hombre. Porque ¿qué dice la palabra? Que hablando en Proverbios, que el oro es probado por el fuego, y el corazón del hombre de quien lo alaba. Sí, de la boca de quien lo alaba. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que son probados por quien lo alaba. Wow. Porque hay gente que cuando le dicen, wow, qué bien lo hiciste, se llenan de ego. Santo. Lo hice bien, lo hice esto. Y hay gente que es mejor que no le digan nada para que su corazón no se dañe. Hay gente que es mejor no decirle nada para que su corazón pueda mantenerse Wow. humilde. Porque una vez se le dijo, lo hiciste bien, ellos quieren cogerse la gloria que no le corresponde. Santo. Y cuando eso sube al corazón del hombre, Dios tiene que decirle, espérate, mamita, papito, espérate, que eso no es tuyo, eso no te corresponde a ti. Recuérdate que todo don perfecto proviene de lo alto, y que lo que tú haces, tú no lo haces por ti, sino porque yo lo hago. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, porque Dios es quien se perfecciona en nuestras debilidades. El hombre en su naturaleza no se puede perfeccionar en aquello que es débil. Wow. Wow. Tremendo. El hombre en su naturaleza no se puede perfeccionar en aquello que es débil. ¿Por qué? Porque la carne nunca va a querer dejar lo que es de la carne. Por eso hay gente en el altar que nunca pueden cambiar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque están en la carne. Dios mío, tremendo. Wow. Porque siguen en la carne. Por eso Pablo dijo, y a ustedes le hablo como a niños, porque no puedo hablarle como adultos. ¿Saben por qué? Porque entre ustedes todavía hay celo. Porque entre ustedes todavía hay contiendas. Entonces, cuando en los ministros del Señor hay celos, hay contienda, lo que hay es rivalidad, busca que esos son niños espirituales todavía. Porque el que conoce lo que Dios da de ellos no cela lo que tiene el otro. Porque el que conoce lo que Dios puso dentro de ellos respeta el manto del otro, pero también respeta su manto. Sí. Santo. Entonces es necesario que gente entienda lo que Dios tiene para ellos, y que dejen de estar adivinando en los altares, que dejen de estar diciendo que hay paz cuando lo que hay es guerra. Porque tú sabías que hay gente que venían con palabra dulce, supuesto profeta, que cuando había guerra ellos le decían al pueblo, hay paz, cuando lo que había era guerra. Wow. Porque quieren endulzar al pueblo, porque dice la palabra que a los que estaban mal le decían que está bien, que Dios no le iba a hacer nada, porque querían endulzar el pueblo. Wow. Pero es necesario, ministros, que se levanten hablando lo que Dios quiere, Wow. hablando lo que Dios dice, no hablando de su corazón para que el hombre lo aplauda, sino hablando lo que Dios dice que diga. Porque cuando tú hablas lo que Dios dice, entonces Dios te va a galardonar. ¿Sabes por qué? Porque lo de nosotros no proviene de hombre. No. Nuestro galardón está en los cielos. Aquí solamente somos colaboradores de Cristo. Wow, tremendo. Wow. Y así como Él lo hizo, nosotros también lo haremos. Y aquí termino, así como Jesús anduvo santificado, así como cada uno de los profetas y ministros que Él levantó, que se santificaron para Él, así es necesario que hombres anden en su presencia santificados por Él. Porque todo aquel que esté jugando en el altar, el Señor lo va a cortar. Wow. Porque no solamente conoceremos al Dios de amor, porque no solamente conoceremos al Dios de misericordia, también hemos de conocer al Dios que es fuego consumidor. Que todo aquel que quiere estar relajando en el altar, el Señor lo va a cortar, porque es necesario que se levanten Samueles que ministren conforme
conforme Sí. al corazón de Dios. Es necesario que se levanten David, que anden con un corazón conforme al corazón de Dios. santo. No gente que anden por lo que ellos quieren, no gente que anden por lo que ellos dicen, sino por lo que el Padre dice, porque el hacha está puesta. Dios mío, Wow. tremenda palabra. Ungida, Dios te bendiga, Dios te Amén. guarde. Esperamos en el Señor que así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga. Amén. En el Señor, Dios limpia su altar, Dios purifica su altar. Tremenda palabra. Yo creo que esto es una palabra de edificación, una palabra de restitución, una palabra que va a redarguir en la vida de la persona. No olvide suscribirse a esta plataforma a la hora de la unción y también a nuestra plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Comparte este video con más personas y pon en la caja de comentarios la palabra que más te impactó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con usted su hermano y amigo Venancio Amparo. Christopher Aquino. Hanny Zavala. Y esto fue La hora de la unción.